Bienvenidos al taller de formato para presentación de trabajos de grados del Instituto Técnico ENCET. Mi nombre es Araceli Rojas Cuellar. El presente formato está basado en las normas APA, séptima edición, y en el reglamento 100/2017 de modalidades de graduación de los institutos técnicos tecnológicos. El taller constará de 2 sesiones. La primera sesión será la presentación del formato para la carátula, dedicatoria y agradecimiento, resumen del documento, tamaño de páginas y márgenes, tipo de tamaño de fuente, interlineado y espaciado, formatos de párrafo, niveles de título y de subtítulos, numeración de páginas y tablas de contenido. La segunda sesión será la aplicación práctica en Microsoft Word. La portada y carátula deben tener el siguiente formato. En caso de utilizar la fuente Times New Roman, el tamaño de las fuentes deben tener el siguiente tamaño. En caso de utilizar la fuente Arial, el tamaño se debe reducir a -1 punto. La dedicatoria y los agradecimientos se sugiere el siguiente formato. Se puede utilizar otro formato siempre y cuando se mantenga la fuente y el tamaño del documento. Resumen del documento. El resumen del documento debe tener el siguiente formato. La palabra resumen debe aparecer centrada en la parte superior de la página en negrita. Los párrafos no tienen sangría. La palabra clave debe tener sangría en la primera línea de 1.27 centímetros. La cantidad de palabras debe ser de 200. Tamaño de página y márgenes. La página debe ser carta. Los márgenes son los siguientes: superior 3 centímetros, derecho 3 centímetros, inferior 3 centímetros y izquierdo 3.5 centímetros. Tipos y tamaños de fuente. El documento debe tener la fuente Times New Roman o la fuente Arial. En caso de utilizar la fuente Times New Roman, se debe utilizar estos tamaños que se muestran para cada uno de estos elementos, y en caso de utilizar la fuente Arial, se debe utilizar estos tamaños para estos elementos. Los interlineados y espaciados va a depender de los elementos del documento. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos para párrafos, listas, títulos y subtítulos, número de figuras y de tablas, títulos de figura y de tabla y notas de figura y de tablas, interlineado 1.5, espaciado anterior 0 y posterior 8. El cuerpo de la tabla pueden utilizar sencillo, 1.5 líneas o doble, y los espaciados 0 y posterior 0. Notas al pie de página, simple, interlineado y espaciado 0 anterior y posterior 8. El párrafo debe tener el siguiente formato.
¿ya? Las sangrías primera línea 1.27 centímetros. La alineación debe estar justificada. Los espaciados anterior 0 puntos, posterior 8 puntos. Interlineado 1.5 líneas. Los niveles de títulos y de subtítulos. ¿Ya? El documento debe constar de 4 niveles. Aquí está el ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, el nivel 1 serán los títulos. Estos estarán en mayúsculas, centrado y en negrita. Por ejemplo, estos van a ser los capítulos, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y así sucesivamente. Los niveles 2 o el nivel 2 vienen a ser los subtítulos. La primera letra debe empezar con mayúscula, debe estar alineado a la izquierda y en negrita. Por ejemplo, esto pueden ser, veamos como el caso del primer capítulo, sus objetivos, ¿no? Serían sus objetivos. En un nivel 3 serían el objetivo general y el objetivo específico, ¿no? Y de igual manera que el anterior tiene la misma configuración. El nivel 4 tiene la configuración de los subtítulos, la diferencia es que está en cursiva. Numeración de páginas. El documento tendrá dos tipos de numeraciones, para las páginas preliminares y las páginas de contenido. Las páginas preliminares, el número debe ser en romano, debe estar en la posición inferior de la hoja. Y para la numeración para las páginas de contenido, la numeración debe ser en números arábicos, ¿ya? Y debe iniciar en la introducción del trabajo de grado, ¿ya? Y debe estar de igual manera en la parte de abajo de la hoja. Tablas de contenido. Su documento debe tener 3 tipos de tablas de contenido, ¿ya? El índice general, el índice de figura y el índice de tabla. El índice general se deben mostrar los 3 primeros niveles, como se muestra en este ejemplo. Y en el caso de los índices de figura e índice de tabla, como se muestra en el ejemplo. Aquí les hago una propuesta de los estilos que ustedes pueden utilizar en su documento, ¿ya? Los nombres pueden utilizar lo que les estoy proponiendo o pueden usar otros nombres, ¿no? Eso sí, el formato debe mantener. Estos formatos están en base a la explicación anterior que les he dado. Antes de despedirme, quiero darles algunas indicaciones. La dedicatoria, agradecimientos, resumen, índice general, índice de figuras e índice de tablas, introducción, título de primer nivel, listas de referencias bibliográficas y apéndices deben iniciar en una nueva página. La cantidad de páginas del documento, según el artículo 13 del Reglamento de Modalidades de Graduación de Institutos Técnicos y Tecnológicos, con resolución ministerial 100/2017, dice lo siguiente: su extensión no podrá ser inferior a 30 páginas, ni mayor a 80, sin considerar el índice bibliográfico y los anexos. Me despido no sin antes invitarlos a que vean la segunda sesión del taller. Hasta la próxima.